cajas de derivación, tableros de distribución y o medición. Muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestro avance. Vamos a empezar a estudiar ya los elementos. En este caso vamos a empezar con los conductores. Obviamente los conductores se refieren a conductores de energía eléctrica, ¿no? Que son a través de los elementos que pueden transportar la energía, que son electrones, ¿no es cierto? Y estos elementos son denominados conductores eléctricos, o sea, conducen electrones, ¿no? Los conductores eléctricos para una instalación eléctrica de tipo residencial son de cobre, aislados, los que se denominan de baja tensión. Baja tensión en la ingeniería eléctrica es cuando las tensiones están en el orden de 1000 voltios o menores, ¿no? Menores o iguales a 1000 voltios. Generalmente nosotros en instalaciones residenciales trabajamos con 220 o en algunos casos 380 voltios, ¿no? Estamos en este rango. En nuestro medio comercialmente se especifican bajo dos normas. La norma americana, que es el AWG, y la milimétrica, que esta es la norma europea, que es en el milímetros cuadrados. Enseguida vamos a ver la presentación de los fabricantes. Aquí tenemos el cable que se conoce como flexible. Está compuesto por varios filamentos, ¿no es cierto?, de cobre. Debido a la cantidad de filamentos que tiene, tiene una flexibilidad, ¿no?, para realizar las diferentes instalaciones. Obviamente estos están recubiertos por un aislante, generalmente es de PVC, que sirve para aislar entre conductores y también para aislar, para protección de las personas, ¿no?, tanto los que pueden realizar un mantenimiento o en algunos casos también los usuarios que puedan estar cerca de algún conductor o cable eléctrico. También tenemos el rígido, esto se utiliza mucho menos, pero también existe en el mercado, es una sola pieza de conductor y debido a eso justamente también es muy rígido, ¿no? Esto generalmente se utilizan en secciones para bajas secciones en todo caso, ¿no? Porque para secciones, digamos, muy grandes, o sea, esto se hace mucho más rígido y es un poco difícil para realizar después las instalaciones. El más utilizado es el flexible. Aquí tenemos en la norma AWG, como lo tenemos aquí, fíjense, aquí está, ¿no? El AWG es una especificación del fabricante donde se especifican principalmente dos características del conductor. Primero, la sección. Como sabemos, ¿no es cierto?, la corriente eléctrica es la cantidad de electrones que circula en un determinado tiempo. Entonces, cuando tenemos mayor sección, vamos a tener mayor capacidad de circulación de corriente. Y justamente, fíjense, tenemos como otra característica la capacidad de corriente que es en amperes. En nuestro caso, no vamos a utilizar al aire libre, siempre vamos a utilizar en ducto, ¿no es cierto?, o en un tubo conducto. O sea, esta va a ser nuestra columna. Entonces, esta denominación, fíjense, el AWG es el nombre del conductor. Cuando nosotros vamos a comprar un conductor, ahí el comercializador del conductor le pregunta, ¿no? Este es el nombre le voy a poner aquí. Le pregunta, ¿quiere un conductor? Sí. ¿De qué número le dice? En realidad lo que le está preguntando es ¿qué AWG? O a veces le pregunta de cuántos milímetros, ¿no? Esa es la otra norma. Pero cuando le dicen de qué número, aquí está. Fíjense, aquí tenemos las diferentes denominaciones o los diferentes números.
AWG número 16, número 14, 12, 10, 8, 6 y así sucesivamente, ¿no? Aquí están sus secciones. Fíjense, aquí hay que tomar en cuenta una particularidad de esta norma. A medida que aquí, digamos, disminuye la sección, o en todo caso así lo vamos a poner, que asciende la sección, ¿qué pasa? Perdón, el número de la denominación AWG está contrariamente a la sección, ¿no? O sea, dicho de otra manera, mayor número AWG, menor sección. Al revés, menor número, mayor sección. Y obviamente, como la sección es proporcional a la corriente eléctrica, en todo caso a la resistencia, ¿no es cierto? Es proporcional. Entonces, cuando hay mayor sección, perdón, inversamente proporcional sería, ¿no? Mayor sección sería mayor circulación de corriente, ¿no? Menor resistencia, pero mayor circulación de corriente. Entonces, fíjense, entonces mayor sección, aquí vamos a tener una capacidad también mayor, ¿no? Proporcional. Pero va eso en sentido contrario al número, ¿no? Cuando tenemos un número más grande, la sección es menor y su capacidad también es menor. Esto es un dato de fabricante, ¿no? El fabricante así lo proporciona la información. ¿Está bien? Y vamos a tomar en cuenta esto, jóvenes, que después lo vamos a analizar. Fíjense, estos valores que nos está dando de capacidad de corriente para estos diferentes conductores están especificados para una temperatura ambiente de 30 grados y 3 conductores por tubo, ¿no? Esto a veces varía, ¿no? Eso depende ya del fabricante. A veces esto es para 25 grados, otros para 35, pero generalmente es para 30 grados. Esta tabla específicamente hasta 30 grados centígrados y 3 conductores por tubo. Esto, ahorita vamos a hacer el análisis de temperatura, pero fíjense, hay que recordar, ¿no es cierto?, que un conductor eléctrico varía su resistividad cuando varía la temperatura. Entonces, por eso es que está especificado para una determinada temperatura máxima, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No hay preguntas. Muy bien, al finalizar la clase ya estoy corrigiendo los exámenes, jóvenes. Vamos a presentar la resolución del examen, ¿ya? Y todavía tengo ya notas, pero no lo voy a presentar hasta que termine de corregirlos, ¿ya? Cualquier rato, no sé, entre hoy día, mañana o pasado lo termino y ahí lo voy a publicar ya. Obviamente con el conocimiento de cómo es la resolución que lo vamos a presentar hoy y al final de la clase igual yo lo voy a pasar en el grupo para que ustedes lo tengan. Muy bien, seguimos. Justamente, fíjense, lo que vamos a ver ahora es la variación de la resistividad con la temperatura, ¿no? Variación de la resistividad con la temperatura. ¿Qué pasa aquí? Fíjense, aquí está, así es la variación, ¿no? Esta es la variación, esa es más o menos la curva, ¿no? Esa es la curva más o menos. Tiene más o menos así algo ascendente, ¿no? ¿Qué significa? Fíjense, aquí está la temperatura. Aquí está la temperatura, ¿no? Aquí dice temperatura centígrados, ¿no? Aquí está la temperatura, así está variando la temperatura. Y esta es la resistividad, ¿está bien? Entonces, ¿qué significa esto? Que a mayor temperatura va a haber mayor resistividad. Si hay resistividad, a ver, así vamos a hacer el análisis. Fíjense, la resistencia es igual a qué? A la resistividad, ¿no? ¿Qué le pongo? R chica le voy a poner. Resistividad por la longitud sobre la sección, ¿no? Así es. Así es. Entonces, fíjense, esto lo voy a separar un poco. Así es, ¿no?
Entonces, fíjense, si la temperatura aumenta, aquí le voy a poner temperatura, voy a poner así como tal, temperatura. ¿Qué va a pasar? Aquí voy a hacer el ensayo con otro color. Muy bien. Fíjense, si aumenta la temperatura, no me cambió el color. Bueno, ahí nomás. Si aumenta la temperatura, según esta gráfica, fíjense, ¿no es cierto? Va a aumentar la resistividad. O sea, va a aumentar la resistividad aquí. ¿Y qué va a pasar con la resistencia? También va a aumentar. ¿Cuál va a ser el efecto de la corriente máxima que va a permitir el conductor? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando la resistencia es mayor? ¿Qué va a pasar con la corriente que va a permitir el conductor? Va a disminuir. ¿Quién dijo eso? Tomicha, ingeniero. Muy bien. Obviamente, jóvenes, esto va a disminuir. Esto va a disminuir. No sé por qué no me quiere. Un ratito, por favor. La corriente va a disminuir. Por eso es que nosotros tenemos que hacer un análisis de la temperatura. Fíjense, si ustedes recuerdan la gráfica anterior, o sea, la tabla más bien, la tabla anterior, esto estaba especificado para 30 grados centígrados y 3 conductores en tubo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, en nuestra región, podríamos decir, ¿no es cierto? Aquí en Santa Cruz, en esta ciudad, en pleno verano ya se aproxima a los 40 grados, ¿no es cierto? 35, 36, 37 o más grados. O la otra también, en un circuito, sobre todo en los circuitos de interruptores, a veces podemos tener 4, 5 o más conductores en un tubo. Vamos a superar los 3 conductores. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a aumentar la temperatura, va a pasar todo lo que analizamos aquí. Fíjense, estamos superando la temperatura que está especificando el fabricante, ¿no es cierto? Va a pasar todo esto y resultado final, la corriente máxima del conductor va a disminuir. Por lo tanto, fíjense, vamos a leer ya lo que está aquí abajo. ¿Qué dice? Lo que acabamos de decir, aquí lo voy a leer lo que dice aquí, ¿no? En la realidad, la temperatura ambiente es mayor a 30 grados y además podemos tener más de 3 conductores por ducto. Entonces, se debe realizar una corrección de temperatura máxima especificada por el fabricante. ¿Cómo? Fíjense, la corriente máxima que vamos a determinar corregida, lo vamos a denominar I segunda máxima, es la corriente máxima especificada por el fabricante por 2 factores, el de temperatura F1 y de número de conductores F2. Ahí está, ¿no es cierto? Aquí está al pie, está aquí. F1, factor de corrección de temperatura ambiente, y F2, factor de corrección del número de conductores por tubo. Entonces, estos factores son proporcionados por el fabricante. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí está. Fíjense, esto es para el factor F1. Aquí lo voy a poner por temperatura ambiente. Esto es de F1. Aquí lo voy a poner porque esto es lo que vamos a utilizar generalmente, ¿no? Este es el factor F1. Y este va a ser el factor F2. F2. Ahí está.
Estamos bien, ¿no? Fíjense, F1 y F2, ¿no? Estos son para diferentes casos, son otros tipos digamos, de aislantes, pero esto es no para nosotros, este vamos a tomar en cuenta. Y estos son cuando el conductor está en el suelo, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Porque el suelo tiene una temperatura un poco menor. Esto es en el ambiente, esto es en paredes, techos, etc. Muy bien, entonces, fíjense, aquí vamos a hacer un ejemplo, dice abajo, determinar el valor de la corriente máxima de un conductor AWG número 12, enseguida lo vamos a ver, para una instalación en nuestro medio. Aquí vamos a considerar, jóvenes, fíjense, siempre una temperatura mayor a la que nosotros tenemos en este momento, porque fíjense, una instalación o un edificio, ¿no es cierto?, se proyecta para cuántos años, 10, 20, 30, 40, 50, 100 años o más. Jóvenes, hay edificios en la ciudad, sobre todo en el centro, que tienen más de 100 años. En este momento la temperatura supera, ¿no es cierto?, los 35, 37, 38, o sea, estamos cerca de los 40, obviamente en la peor condición, digamos, en pleno verano. Pero hay un efecto de calentamiento global. Según dicen antes, no llegaba la temperatura a los 35 grados, ahora nos estamos acercando a los 40. Y ese calentamiento global hay que proyectarlo a 30, 40, 50, 80 años, porque es muy probable que el edificio pueda tener esa vida útil. Entonces, vamos a tomar nosotros jóvenes, fíjense, una temperatura de 50 grados, porque no es esto irreal, ¿no? Si nosotros hacemos una proyección en el tiempo, ¿ya? Porque no vamos a hacer una instalación para un año, 2, 5 años. No sabemos cuánto va a tener la vida útil el edificio, ¿no? Y el número de conductores vamos a suponer que es 5. Entonces, fíjense, vamos a aplicar la fórmula nada más. La corriente máxima, a ver, vamos a ver cuánto es de un conductor AWG número 12, dice, ¿no? Aquí está AWG justo, fíjense aquí el AWG número 12, ¿no? Estoy marcando con el puntero. AWG número 12, fíjense, ¿cuánto es la corriente máxima? ¿Cuánto es la corriente máxima? AWG número 12, ¿no? Esta es la sección y esto es en ducto, ¿no? Esto es al aire libre, ¿no? Esto no vamos a utilizar esto. ¿Cuánto es? Me lo repite, por favor, así lo estoy marcando con el puntero. 20 amperes. 20 amperes, exactamente. Entonces, vamos ahora, vamos al problema. Aquí está, ¿no? Fíjense. Aquí están los 20 amperes. Esto es el dato del fabricante. Aquí están los 20 amperes, ¿no? Esto es el dato del fabricante. Ahora, fíjense, dijimos que vamos a considerar, ¿no es cierto?, para 50 grados. ¿Dónde está el factor de 50 grados? Este es, ¿no? ¿Cuánto corresponde? 0,71. Es este valor. Y 5 conductores por tubo, dijimos, ¿no? Entonces, esto es de 4 a 6, ¿no? Corresponde 0,80. Entonces, este valor lo colocamos aquí. Entonces, si hacemos la multiplicación, fíjense, el valor máximo corregido, el que realmente va a poder, digamos, conducir el conductor, es el de 11.36. Jóvenes, este es el valor real de capacidad de conducción para 50 grados centígrados o hasta 50 grados centígrados y con 5 conductores por tubo. Fíjense, si comparamos, casi bajó a la mitad, ¿no? Casi a la mitad del valor especificado por el fabricante. No quiere decir que esté mal el del fabricante. Lo que pasa es que el del fabricante está especificado para hasta 30 grados centígrados y
hasta 3 conductores por tubo, nada más. O sea, no quiere decir que esté mal, sino que, digamos, nosotros tenemos que corregirlo para nuestra realidad, ¿no es cierto? Y tenemos este valor. No sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta. Sencillo, ¿no? Lo que tenemos que hacer, todo esto es, estas tablas son especificadas por el fabricante del conductor. Vamos a adecuar eso a nuestra realidad, o sea, a nuestra temperatura ambiente y a la cantidad de conductores que vamos a tener por tubo. Nada más sacamos los factores y lo multiplicamos. Obviamente la capacidad máxima de corriente también es especificada por el fabricante del conductor. Muy bien. Muy bien, si no hay preguntas, continuamos. Una cosita antes, ¿no? Fíjense, hay el otro tipo de norma que también, esto generalmente hay una fábrica muy reconocida a nivel internacional en Bolivia, porque es Cablebol, que la mayor cantidad de su producción incluso lo lleva al exterior, es para exportación, no tanto para el mercado interno. Lo que nos falta es la milimétrica, y esta norma europea generalmente lo adoptan los productos brasileños, ¿no? Pirelli, ¿qué hay otro? Hay Cordeiro también, hay varias, digamos, fábricas de conductores muy reconocidas a nivel internacional brasileñas que están legalmente importadas en nuestro país y utilizan la milimétrica. Pero es lo mismo que lo anterior, lo mismo. Lo único sí que en el milimétrico viene, ¿no? ¿Qué número le dicen? ¿No? ¿De qué número le dicen el comercializador? Si le dice número 4, número 6, número 8, eso es 8 milímetros cuadrados. O sea, eso, ¿de qué sección le dicen? ¿De qué sección? Entonces, ¿de cuántos milímetros? Pero se está refiriendo a la sección. Si le dicen de 4, 6, 8, eso es el nombre y además la sección. Pero lo demás es lo mismo, jóvenes, lo mismo, ¿no? Lo mismo. O sea, el nombre que va a coincidir con la sección, con esto, y la capacidad máxima. Al igual que en el caso de esta norma WG, lo mismo, esto viene especificado para una determinada temperatura y un determinado número de conductores. Generalmente es para 30 grados y 3 conductores por tubo. Entonces hay que hacer la corrección exactamente igual como lo hicimos nosotros. Lo mismo que para el caso anterior, ¿ya? Esa tabla o esa especificación de conductores en esta norma está en el texto guía, ¿no? O también en la bibliografía que está citada en el programa analítico. Tal vez lo mismo que la anterior, pero es otra norma que también se puede utilizar y esos productos también están disponibles en nuestro mercado, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver ahora la caída de tensión. La caída de tensión. Muy bien, los conductores tienen una baja resistividad, pero cuando es muy grande la longitud entre la alimentación y la carga, ¿no es cierto? Hay una caída de tensión que puede ser considerable, por lo que la tensión en la carga disminuye, obviamente va a disminuir, afectando el funcionamiento de la misma. Fíjense, aquí está la alimentación, ¿no es cierto? Aquí lo voy a marcar. Aquí está la alimentación, este es un punto de alimentación, si quieren nos podemos imaginar la CRE, ¿no es cierto? Y por otro lado, aquí tenemos la carga. Lo estoy poniendo como ZL. Es de load, ¿no? De carga. Esto es la carga. ¿Qué puede ser una lámpara? Puede ser un televisor, un aire acondicionado, una ducha, etcétera, ¿no es cierto? Fíjense si la longitud, esta longitud L que está aquí en verde, es muy, digamos, prolongada, ¿no es cierto? Porque no sabemos, pues, desde el punto de alimentación, cuántos metros puede recorrer. 5, 10, 20, 30, 40, 50, 80 metros, no sabemos, ¿no? Porque a veces no va en línea recta, sino va, digamos, haciendo caminos de acuerdo al diseño.
y puede llegar a tomar una longitud muy grande. Entonces, fíjense, aquí tenemos definida la resistencia del conductor. Como dice en la introducción, el conductor es un elemento que se caracteriza por tener una baja resistividad, ¿no es cierto? Baja resistividad, por eso se utiliza el cobre, el aluminio, etcétera. Pero la resistencia no solamente depende, fíjense, no solamente depende del, aquí está la resistencia, RC, resistencia del conductor. No solamente depende de la resistividad, también depende de la longitud y de la sección, ¿no? Fíjense, si aumenta la longitud, esta longitud que no es, no, digamos, no tiene nada que ver con el análisis eléctrico, sino esto es netamente de ubicación, ¿no es cierto?, entre el punto de alimentación y la carga. Si aumenta esa longitud, va a aumentar la resistencia del conductor. Fíjense, al aumentar la resistencia del conductor, aquí hacemos, ¿no? Aquí se hace fíjense, aquí se hace la segunda ley de Kirchhoff, 220 voltios por la caída de tensión en el conductor, que sería la corriente, que se denomina nominal, por la resistencia del conductor, esa es la caída de tensión en el conductor, más la tensión B sub L en la carga, ¿no es cierto? Fíjense, despejando B sub L, aquí está ya nuestra conclusión. Si aumenta la resistencia en el conductor, como está aquí, por efecto, esto es del incremento de la longitud, ¿no es cierto?, entre el punto de alimentación y la carga, ¿qué va a pasar con la tensión en la carga? Va a disminuir. Fíjense en la carga, ¿no es cierto? Generalmente le especifican, hay como dato de placa, tensión de trabajo 220 voltios, potencia 40 vatios, frecuencia 50 Hz, etc. Y si por el efecto de esta instalación disminuye esa tensión, va a funcionar algo mal en la carga, ¿no es cierto? Si nos está diciendo que funciona con 220 voltios y le llega a 208, 205 voltios, obviamente que va a funcionar mal, ¿no es cierto? Entonces, por eso es lo que tenemos que evitar que sea muy grande la caída de tensión. Obviamente hay un valor permitido. ¿Cuál es ese valor? Aquí está. La norma, fíjense, de la caída de tensión máxima, eso está normado, que se denomina la caída de tensión máxima porcentual, delta dB del conductor. Caída de tensión porcentual del conductor es del 3% como máximo. ¿Cómo se lo define esta caída de tensión porcentual? La tensión en el conductor. ¿Cuál es? La resistencia del conductor por la corriente que circula, ¿no es cierto? Sobre la tensión de entrada. ¿Cuál es la tensión de entrada? La de la alimentación, 220 voltios. Ahora, corriente nominal se mantiene aquí. Ahora, ¿cuál es la resistencia del conductor? Está aquí, pues. Aquí está. Eso lo ponemos aquí, ¿no es cierto? Por 100 sobre 220 voltios. Este valor, ya el resultado de todo esto, debe ser menor o igual al 3%. Eso dice la norma. Nosotros tenemos que cumplir la norma. Este valor debe ser menor o igual al 3%. Si pasa eso, quiere decir, bueno, ya estamos dentro de la norma y la carga debe tener también esa tolerancia, ¿no es cierto? Y va a funcionar de forma adecuada. A ver, vamos a hacer un ensayo aquí. ¿Qué pasaría en caso de que no cumpla? Supongamos, ¿no es cierto?, que la tensión es la entrada de la casa, desde la alimentación, y la carga es un baño que se está queriendo, una habitación en el fondo de la casa. Si fíjense, esta caída de tensión está originada por la longitud, lo vamos a traer esa habitación, ese baño o esa construcción, lo vamos a traer más cerca para evitar la caída de tensión. ¿O qué hacemos? Hay que aumentar el diámetro del conductor, ingeniero.
¿Quién dijo eso? Mamani Jaime. Muy bien, exactamente. Nosotros tenemos que dar una solución eléctrica, jóvenes. No podemos dar una solución arquitectónica. Nosotros no somos para quienes para mover la parte arquitectónica. Lo que tenemos que hacer es, como dice Mamani, fíjense, la única opción que nosotros tenemos que hacer, que podemos hacer, es aumentar la sección. Y como eso está en el denominador, va a disminuir la caída de tensión. Obviamente, ¿no? Un conductor, vamos a seguramente sobredimensionar un poco, ¿no? Pero el costo también aumentará un poco, digamos, pero vamos a cumplir la norma, ¿no es cierto? Y no vamos a modificar nada de la arquitectura del edificio, de la vivienda o lo que fuese. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Caída de tensión, pero analizado con elementos básicos de la ingeniería eléctrica, ¿no? Ley de Ohm, segunda ley de Kirchhoff, estamos analizando la resistencia en función de la resistividad, etcétera. Lo único sí que podemos agregar algo, fíjense aquí en la resistencia, ¿no es cierto? Aquí aparece 2, ¿no? Eso se refiere porque 2L, pues, ¿no? La corriente va hasta la carga y retorna, ¿no es cierto? O es como si consideraríamos otra resistencia en el conductor de retorno, ¿no? Simplemente eso, por si alguien tiene alguna duda. Se acabó. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? No hay preguntas. Por favor, a ver, Mamani Jaime, ya tuvo participación, ahora va a tener otra participación. ¿Y alguien más participó antes? ¿Me dice su apellido, por favor? Tomicha, ingeniero. Tomicha. A ver, vamos a ver. Creo que no tuvo participación. Muy bien, lo anotamos entonces, Tomicha. Muy bien. No hay preguntas, jóvenes. Entonces, estamos analizando el primer elemento, ¿no? Estamos analizando el conductor, ¿no? Recién estamos en esa etapa, ¿no? A ver, vamos a hacer un pequeño resumen. Fíjense lo que acabamos de ver. Bueno, aquí están los conductores, ¿no es cierto? Presentamos sus presentaciones como cable rígido o flexible. Aquí está una especificación en el sistema WG o americano principal. Este es el nombre, su sección y su capacidad de corriente. Algo importante para 30 grados centígrados y 3 conductores por tubo. Aquí hicimos el análisis de la temperatura, cómo afecta, entonces tenemos que corregir, ¿no? Aquí incluso tenemos un ejemplo con esos factores, hicimos la corrección y por último analizamos la caída de tensión. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más, jóvenes. Si no hay preguntas, vamos poniendo presente en el chat, por favor. Vamos poniendo presente en el chat para la asistencia. Muy bien, jóvenes. Entonces yo les sugiero una breve pausa, ya de unos 2 o 3 minutos. Luego vamos a tener un breve avance, más de unos 5 minutos, 10 minutos. Luego vamos a resolver el examen, ¿ya? La evaluación del trabajo práctico número 2, 3, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, nos hacemos la pausa ya de unos 2 o 3 minutos. Si es que se corta el Zoom, nos reincorporamos con el mismo link, ¿no? Ese link ya es recurrente. Muy bien, retornamos en unos
¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver otro elemento que tiene, bueno, todo en realidad tiene que ver con los conductores, ¿no? Los conductores son los que llevan la energía desde el punto de alimentación a todas las demás cargas. Entonces ahora vamos a ver un elemento conocido como tubo conduit. Estos elementos sirven para alojar a los conductores y su función es proteger de daños mecánicos o agentes externos a los conductores, ¿no? En instalaciones eléctricas residenciales generalmente se utilizan de sección circular y de materiales plásticos y metálicos. Aquí tenemos, ¿no? Fíjense, tal vez por el contraste no se distingue muy bien, pero aquí es un tubito, un tubo donde internamente se alojan los conductores, ¿no es cierto? Como dice en la introducción, esto generalmente va empotrado, ¿no? En paredes, techo, entonces sirve para proteger. Si los conductores estuviesen directamente instalados en una pared o techo, estarían expuestos a daños mecánicos, ¿no es cierto? O daños también de tipo como agentes externos, ¿no? A la humedad, porque a veces hay ductos cerca de las instalaciones, entonces a veces ahí se genera humedad y podrían afectar a los conductores eléctricos, ¿no? Entonces eso protege en toda la instalación. Estos tubos, fíjense, aquí hay de tipo metálicos y dentro de los metálicos hay una subclasificación de acero pesado, semipesado y liviano. Para el acero pesado, fíjense, se utilizan en instalaciones donde es necesario que pase, digamos, una viga o una columna y tiene que pasar los conductores por ahí. Hay situaciones que hay que pasarlas por ahí. Entonces, los tubos van a estar expuestos a esfuerzos mecánicos muy grandes, ¿no? Entonces, en esos casos se utiliza el acero pesado. Hay semipesado también para pisos, paredes, etcétera. Y según la norma, el acero liviano son para instalaciones aéreas, o sea, cuando no están sometidos a ningún esfuerzo mecánico, ¿no? También tenemos los plásticos de PVC, que es lo que más se utiliza aquí, que son, según la norma, para instalaciones aéreas. Aéreas no quiere decir que estén en el aire, sino que estén en la pared o techo, pero que no estén empotradas. Pero también, digamos, cuando hay una canalización, o por ejemplo hay, ¿no es cierto?, cielos falsos, donde hay una cavidad entre, digamos, en un edificio entre el piso quinto y sexto, entonces se instala en esa cavidad, entonces ahí se utilizan de tipo PVC, ¿no? O también en paredes, pero que tienen canalización, donde no están expuestos a esfuerzos mecánicos muy grandes. Generalmente aquí se utilizan de tipo PVC, ¿no? En nuestro medio. Entonces, ¿qué tiene que ver ahora con la parte eléctrica? Obviamente tiene que ver, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos van a alojar a los conductores. Y los conductores como sabemos, son los principales elementos. Entonces, tiene que haber relación. Para eso, fíjense, se considera un factor conocido como factor de relleno, aquí simbolizado como F sub R, que simplemente es la sección o área de los conductores sobre la sección o área del tubo. Esa relación debe ser menor o igual a 0,6. ¿Qué significa? Que los conductores como máximo pueden ocupar el 60% del área del tubo. Esto es para tener una determinada holgura, ¿no es cierto? Sobre todo cuando se va a hacer la instalación eléctrica ya. Pero esto sería muy tedioso. Imagínense que nosotros estemos calculando la sección de los conductores, sumando si son 3, 4, 5 y tener el área del tubo, ¿no es cierto? Sería muy tedioso. Para evitar eso, justamente el fabricante lo que hace es presentar una tabla de fabricante, donde especifica el número de conductores máximo por tubo conduit. Fíjense, aquí tenemos la sección, bueno, aquí lo vamos a poner, ¿no? Aquí está el AWG, ahí estoy marcando el AWG, aquí están los diferentes
conductores, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos las diferentes secciones o diámetros o secciones, ¿no? Pero generalmente se lo especifica como diámetro. En la parte posterior está en pulgadas, 5/8, y esto en milímetros, la de abajo, ¿no? Tenemos la de 3/4, tenemos la de 1 pulgada, 1 1/4, 1 1/2, y así, ¿no? Y abajo está su diámetro en milímetros. Repito, eso es del tubo conduit. ¿Cómo hacemos para seleccionar? Una cosa más previa, Fíjense cuando aquí para cada, lo vamos a volver a rojo esto, para cada, digamos, diámetro de tubo, o sea, para cada tipo de tubo, fíjense aquí hay ABC, ¿no? Fíjense aquí hay ABC, para cada uno de ellos, ABC, ABC. Nosotros vamos a considerar solamente el A. Fíjense en la parte de abajo, de la tabla, está especificado. ¿Qué significa? Son los diferentes tipos de aislantes para los conductores. Obviamente algunos aislantes ocupan más espacio que otros. Nosotros solamente vamos a considerar el tipo A para evitar, digamos, cualquier confusión, algo en las evaluaciones, exámenes, etcétera. Solamente el de la columna A. ¿Qué significa? Significa esto, ¿no es cierto? Un conductor que tiene ese aislamiento, ¿no? Que es el de PVC. Hay los otros tipos también, pero nosotros vamos a utilizar solamente el A. ¿Ya? El conductor es el mismo, solamente su aislante varía. Si es de diferente material, obviamente varía sus dimensiones, ¿no es cierto? Su espesor seguramente, y eso va a variar en el área, va a variar el área del conductor. Por eso es que aquí se considera el factor de relleno. ¿Cómo se hace la selección? Sencillo. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿no es cierto?, para nuestro anterior ejemplo, a ver si está nuestro ejemplo anterior. Aquí estaba, ¿dónde estaba nuestro ejemplo? Aquí. AWG número 12, 5 conductores por tubo, ¿no es cierto? AWG número 12, 5 conductores por tubo. A ver, vamos a seleccionar qué tubo conduit se requiere para ese ejemplo que vimos anteriormente. Muy bien. A ver, vamos a marcar primero. AWG número 12, ¿dónde está? AWG número 12, aquí está, ¿no? AWG número 12, muy bien. Ahora, fíjense, estos números son la cantidad máxima de conductores que son permitidos para ese diámetro. El de 5/8 no permite, ¿no es cierto? Porque permite solamente hasta 4. Este sí, el de 3/4, fíjense, permite porque este permite hasta 6. Es el número máximo de conductores por tubo. Entonces, seleccionamos, jóvenes, el tubo conduit de 3/4 de pulgada. Así de sencillo, AWG 12, vamos hasta donde corresponda, ¿no? Aquí el de 5/8 solamente me permite hasta 4. Como nuestro problema era de 5, aquí este permite hasta 6, está en este rango. Entonces seleccionamos el tubo conduit de 3/4, ¿no? Por si acaso, este es el del tubo PVC. ¿Se acabó? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Aquí no hay que hacer ningún cálculo. ¿Sí? ¿Sí? Controlen su micrófono, por favor, ¿ya? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Muy bien, si no hay preguntas, muy bien, vamos a... Ya está, entonces, ¿no? Ya vimos los conductores y el tubo conduit, ¿no? Muy bien, vamos a dejar de compartir, entonces vamos ahora a resolver el examen. Ya yo lo preparé aquí. El examen era muy sencillo, jóvenes. Y como es sencillo, el tema de cavidades zonales, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde resolución? Aquí creo que está, sí. O en el Word, a ver.
Sí, creo que es. A ver. Sí, eso es. Aquí está. Bueno, jóvenes, yo les comento que había 48 temas. O sea, la probabilidad de que les haya tocado un tema a dos personas es mínima, ¿no? Mínima. O sea que había diferentes temas. ¿Cuál era la diferencia entre los temas? Algunos había que determinar la reflectancia efectiva, en este caso de piso, en los otros casos de techo. Variaban también aquí las alturas, variaba esta pared, digamos, ¿no?, oblicua, variaba en otros lados. Variaban también los coeficientes de reflexión internos. 48 temas eran exactamente, ya, así que la probabilidad es mínima o casi nula de que les haya tocado el mismo tema, ¿no? Porque según lo que yo contabilicé, somos 60 alumnos inscritos. Entonces, muy bien. Entonces, aquí pedía, ¿no?, la reflectancia efectiva de piso para esta cavidad. Teníamos como datos, como dice aquí, la reflectancia del techo, del piso. Estas son de las paredes, ¿no? 60, 50, 60, 50, etcétera, para cada pared. Y aquí tenemos las alturas en este caso del piso, sería de la cavidad de piso 1 metro. Muy bien, aquí está la resolución, jóvenes. Esto era la resolución sencilla. Primeramente calculamos, a ver, esto vamos a hacer rápidamente. Esto es, D lo estoy llamando a esta longitud, ¿no?, que está en oblicuo. ¿Cómo se calcula? Pitágoras, ¿no? Raíz cuadrada de los lados al cuadrado. Eso da este valor. Y ahora HT1 lo estoy llamando a la altura total de las paredes, ¿no? O sea, contando con lo de las cavidades, eso, ¿no? De cavidad de piso y de techo. Eso sería la suma nada más, pues 1 más 1.5 más 0.3, 2.8. ¿Está bien? Eso lo tenemos como dato. Ahora, ¿qué hacemos? Fíjense, lo que hacemos ahora es calcular el índice de cavidad. Superficie, como es irregular, ¿no es cierto?, no es rectangular, superficie de paredes sobre superficie útil. Multiplico aquí 1, que es la altura, por el perímetro, pues no, 4 más 7 más 6 más 6 más 2.236, ¿no es cierto? Y la superficie útil, ¿cuál es? 7 por 6 menos 1, que sería, ¿no? Esto es, el rectángulo es 2 por 1, 2, pero como es la mitad del triangular, 1. Esto sería 42 menos 1, 41, ¿no? Resultado da 1.54 el índice de cavidad. Lo mismo, como las paredes son diferentes, entonces multiplicamos la reflectancia del 60% de ese color por 2.8, porque es la superficie que tiene influencia, ¿no es cierto?, sobre ese color. ¿Por cuáles son los que tienen 60? Esta que es 2.236, esta que es 4, esta que es 6, ¿no? Se acabó. Luego tenemos que sumar el otro componente del otro color de paredes, 50% por 2.8 la altura del local, por quienes tienen 50%. 6 y ¿cuál más es 50? 7, ¿no? 6 más 7. Se acabó. Y abajo es la suma de las superficies, pues, ¿no? La suma de las superficies de las paredes, ¿no? Y esto da aproximadamente 55%. Se acabó, jóvenes. Entonces, a ver, yo lo hice aquí esto correspondería, ¿no?, al 30% y 55% más o menos, ¿no? Eso corresponde a esta gráfica, ¿no? A esta gráfica que yo lo hice aquí. Yo no sé, jóvenes, muchos lo aproximaron, por ejemplo, le salió 55% y lo aproximaron a 50%, otros a 60%. ¿Por qué?
para eso, pues, entonces no había diferentes colores, ¿no? Entonces, fíjense lo que hice aquí. Eso está ¿dónde? Entre 30-50 y 30-65, ¿no? Entonces, tracé una curvita aproximadamente que es un tercio de la otra y se acabó. Ahí tengo que trabajar con mi índice de cavidad de 1.55, ingreso, intersecto y saco el valor, ¿no? Y ese valor, fíjense, ese valor da aproximadamente 26%. Se acabó. Eso era todo. Sencillo el examen. No sé si hay alguna pregunta. Esto les voy a pasar enseguida, ya lo voy a pasar al grupo. Ese es el valor. Obviamente, había diferentes resultados, ¿no? Diferentes resultados, porque luego había 48 temas. Así que un poco difícil que el valor sea exactamente este. ¿Alguna pregunta sobre la resolución? Aquí está, ¿no? Fíjense, 20, está el 25, hay una rayita, porque eso está en escala logarítmica, ¿no? Y un poquito encima de eso está que correspondería aproximadamente a 26% la reflectancia efectiva de piso, ¿no? ¿Está bien? No sé si hay alguna pregunta sobre esta resolución. El procedimiento, jóvenes, era el mismo para todos, ¿no? Obviamente variaban la figura geométrica, variaban las reflectancias de las paredes, variaban las altitudes, pero el procedimiento era el mismo. ¿Alguna pregunta? En base a esto, ustedes ya pueden hacer una autoevaluación, ¿no? Autoevaluación. Ya estoy corrigiendo todo lo que estaba registrado en el aula virtual, ya está corregido, pero no son muchos, no están 30-35%. Ahora todos los demás me enviaron al correo y algunos también al WhatsApp, ¿no? Jóvenes, por si acaso, yo les voy adelantando. El examen en realidad era para 15 a 20 minutos, jóvenes, máximo 20 minutos. Yo les di más de ese tiempo para que ustedes lo procesen en caso de que haya dificultad. Los 30 minutos estaba sobredimensionado para que me envíen. Me empezaron a enviar, y yo les estoy diciendo en las directrices que me pongan, que me envíen al WhatsApp del grupo, me empezaron a otros. Esos no son válidos. Si yo les estoy dando con tanta anticipación, no son válidos. Y yo, cuando yo me fijé, era digamos, y 31, se habían pasado, digamos, un minuto. Yo voy a considerar, suponiendo que haya tenido una confusión, a los que me hayan enviado hasta las 18:35. Los demás exámenes no son válidos, jóvenes. ¿Por qué? Porque es fuera de tiempo, pues. Ya es fuera de tiempo, jóvenes. No, les repito, ustedes, el de 30 minutos era sobredimensionado. ¿Para qué? Para el envío. ¿No es cierto? Entonces, eso les voy tomando en cuenta, vayan tomando en cuenta, ¿ya? Entonces, esta es la resolución, ustedes ya pueden hacer su autoevaluación y en cuanto yo tenga las notas voy a subir, cuando termine de calificar todo, voy a servir las notas. Hay muy buenas notas, hay